Bienvenido a Las Catacurrencias, el rincón donde pensamos en voz alta y las reflexiones se dicen sin filtro. Soy Catalina y aquí te comparto esos pensamientos, esas historias que me atraviesan, me enseñan y esas experiencias que a veces llegan sin avisar, pero que siempre dejan mucho que aprender. Así que relájate, ponte cómodo y pongámosle voz a esas ocurrencias que todos llevamos por dentro. Comenzamos. Antes de comenzar el episodio, quiero contarte que fue toda una odisea grabarlo, pero que de esa situación aprendí muchísimo y te la dejé en el episodio número 1 de la categoría de mini revelaciones. Recuerda que este es un contenido sin video, solamente audio, pero lo subí a YouTube igualmente para esas personas que no tienen acceso a Spotify. Así que ahí lo encontrarás y encontrarás mi reflexión y lo que aprendí de esta situación. Así que sin más preámbulos, comenzamos con el episodio. Hola, hola, ¿listos para una nueva catacurrencia? Bienvenidos a este cuarto episodio, increíble, ya llevamos 4 episodios. Bienvenido a este nuevo episodio. Bueno, aquí ya quiero contarte sobre un tema que marcó mucho mi vida, marcó mucho mi camino y que siento que es importante compartir. En este episodio quiero hablarte sobre las lealtades invisibles y poner límites. Y quiero que hagamos un ejercicio sobre esa frase de las lealtades invisibles. La primera vez que yo escuché esa frase se me vino a la mente como tener a mis papás delante de mí, como si fueran unos policías, como revisando a ver si yo sí soy leal. Así que quiero saber, en tu caso, ¿qué sientes cuando yo te digo lealtades invisibles? Cierra los ojitos y piensa qué es lo primero que se te viene a la mente, porque es súper importante identificar antes de poder cambiar. Si tú no identificas cuáles son tus patrones ahora, tú no vas a saber qué es lo que tienes que cambiar, qué es lo que tienes aquí en estas programaciones mentales. Y bueno, en mi caso te comparto que han sido muchas lealtades invisibles que yo he descubierto en mí. Acá te voy a traer varias de las que recuerdo. Pero bueno, en primera instancia, por ejemplo, ha estado muy marcado que había que ser profesional, porque el que no era profesional no era nada y no iba a alcanzar nada en la vida. Entonces recuerdo que sufrí mucho con eso porque, como te dije, yo no sabía qué carrera quería escoger, yo no sabía en qué quería enfocarme. Y entonces de hecho yo empecé estudiando ingeniería electrónica, estudié aproximadamente 4 años y descubrí que no era lo mío, que definitivamente no era lo mío. Entonces, claro, se me vinieron todas esas cosas a la cabeza de que, pero ¿cómo vas a dejar una carrera ya en el 4.º año? Eso es prácticamente tirar el título a la basura, pues como que vas a ser la fracasada de la familia, pues que no sabe lo que quiere. Y tuve muchísimos conflictos con eso. De hecho, yo recuerdo que cuando decidí no seguir estudiando esa carrera, yo me fui para la casa de mi mamá. Yo en ese momento vivía con mi expareja y me fui para la casa de mi mamá llorando horrible y le dije: mami, perdón por decepcionarte, perdón, pero no quiero seguir estudiando esa carrera, no siento que sea lo mío, porque a ver, yo hacía todos esos test en internet de las carreras que te dicen como que, tu pasión, y todos los resultados que me salían ahí era que mi pasión era todo lo que tuviera que ver con las ciencias, las matemáticas, la física, como todo lo científico. Y pues yo decía, sí, eso me gusta, pero realmente que sea mi pasión, pues lo dudaba un poco porque no sentía como tanto feeling con eso. Sin embargo, cuando yo empecé a estudiar ingeniería electrónica, pues claro, mi mamá obviamente se sentía re orgullosa porque claro, la hermana que es antes de mí, ella estaba estudiando ingeniería forestal, entonces claro, otra ingeniera en la familia, no, mejor dicho, o sea, cada vez que ella le decía a la gente como que su hija estudiaba ingeniería electrónica, lo decía con un orgullo, que eso para mí era una presión impresionante, porque cuando yo me di cuenta que no quería seguir estudiando esa carrera, eso era lo que todo el tiempo me martillaba en la cabeza, que, hey, ¿cómo vas a decepcionar a tu mamá? Mira ese orgullo con el que ella lo dice. Y entonces me sentía súper mal y ese día llegué a la casa de mi mamá, mejor dicho, como con la colita entre las patas, como los perritos, y le dije: mami, no, o sea, definitivamente no quiero seguir estudiando esta carrera, yo siento que esto no es lo mío, siento que es un hobby, pero ni siquiera sé qué carrera estudiar. O sea, yo sabía que no quería esa carrera, me puse a mirar todos los planes de estudios de la universidad, miré psicología, miré otras ingenierías, miré comunicaciones, porque todo el mundo me decía: es que usted tiene habilidades para las comunicaciones. Entonces yo miraba el pensum,
y nada de lo que veía me gustaba. O sea, yo era como que, ok, no me gusta el pensum de psicología, no me gusta el pensum de comunicaciones, no me gusta el pensum de otras ingenierías, entonces ¿yo qué voy a hacer? Entonces, claro, esa confusión de que, y entonces me voy a quedar sin estudiar o qué hago con mi vida, o sea, en ese momento yo descubrí que realmente yo necesitaba empezar a priorizarme. Y entonces cuando yo le digo esto a mi mamá, pues yo pensé que me iba a decir como, no, pues bueno, pues o sea, uno qué hace con un hijo que en mi mente yo pensaba, uno qué hace con un hijo que lo está decepcionando, pues no, como seguirle mostrando apoyo, pensaría yo. Pero para mi sorpresa, mi mamá en ese momento lo único que hizo fue mirarme y decirme, ¿tú crees que yo me voy a decepcionar de ti solo porque no quieres estudiar esta carrera? Es que esta carrera no te define, yo solo sé que tú vas a llegar muy lejos y que cualquier carrera que escojas en tu vida va a ser ese trampolín para saltar al siguiente nivel, pero tú no tienes que preocuparte porque esta o esta, yo sé que vas a encontrar la carrera correcta y perfecta para ti. Si eso es lo que quieres, porque también ella me dijo en ese momento, lo recuerdo, me dijo, es que tú eres un ratoncito de biblioteca, que eso lo que quiere decir es que me encanta leer, me encanta aprender y yo creo que fue en ese momento en donde yo me di cuenta que me apasionaba aprender, porque cuando ella me dijo eso yo dije, sí, o sea, realmente estudie o no una carrera, me encanta es aprender. Y luego recuerdo que también ella me dijo, y tú no solo aprendes de los libros, tú no solo aprendes de todo lo que ves, sino que también aprendes mucho de las personas. Y entonces ahí yo quedé como con esa semilla de la duda de, bueno, sí, puede tener razón. Y entonces después de eso seguí buscando como, bueno, a ver qué me gusta y encontré ingeniería industrial, que como bien dijo un profesor alguna vez es la ingeniería humana, es la ingeniería que más tiene que ver con el personal, porque está bien que estemos ahí para mejorar procesos, pero que tiene que ver mucho con las personas. Y para mí todo lo que involucre personas me encanta. Entonces cuando yo vi ese pensum, yo dije, ve, me interesa esa carrera y entonces decidí meterme ahí, es lo que estoy estudiando en este momento y cambió todo, porque ahí ya no lo empecé a hacer por un mandato, como porque lo tengo que hacer, no, aquí ya lo hago por gusto, porque me encantan las materias que veo, porque lo disfruto. Y es que esa era otra de las cosas que siempre estaba en mi mente, porque uno ve tantos profesionales que están como tan disgustados con su vida, como que no les gusta lo que hacen, que yo decía, yo no quiero ser así. O sea, yo quiero ser un profesional apasionado. O sea, si yo me dedicara el resto de mi vida, pues que ya en estos tiempos eso no se ve, pero si yo me dedicara el resto de mi vida a trabajar en algún cargo relacionado con ingeniería industrial, pues me sentiría a gusto haciéndolo. En cambio yo me imaginaba como con la ingeniería electrónica y decía como, no, yo creo que es que definitivamente esto no es lo mío. Y ese fue el primer mandato que descubrí porque entré en mucho conflicto con ser profesional. Y ahora yo pienso que en esas generaciones pasadas a nosotros estaba muy marcado el hecho de que tenías que ser profesional y a eso te ibas a dedicar el resto de tu vida. Cuando en realidad en esta época ya uno ve que no, o sea, ya uno ve personas que están en un cargo que nada que ver. Es más, conozco un abogado que se convirtió en comediante y entonces uno dirá, no, pues un abogado comediante, imposible, ¿por qué? No es imposible, es lo que realmente les apasionaba y eso era lo que yo quería descubrir antes de graduarme de una carrera que no me gustaba. Entonces yo decía, no, pero yo tengo que cambiar eso, yo no quiero salir como que, ay, sí, vea el título y entregárselo a la familia y ya, no, yo quiero decir orgullosamente que lo soy, que me gusta lo que hago, porque entonces voy a ser un profesional apasionado. Y eso es lo que yo siento que nos falta. No sé cómo explicártelo, pero hay algo que uno sabe identificar cuando a la persona le apasiona lo que hace y cuando no. Y entonces ahí identifiqué que tenía esa lealtad invisible de que si yo no era profesional, no era nadie. Hoy en día estudio la carrera, como te dije, por gusto, por pasión, más no porque yo sin esa carrera no sea Catalina Bettencourt. Es que una carrera no me agrega conocimiento, me suma y me aporta a nivel intelectual, pero en esencia yo ya soy con o sin carrera. Otra de las lealtades invisibles que descubrí era con respecto al dinero, que el dinero nunca alcanza, que el dinero nunca es suficiente, que todo el mundo la está pasando mal por dinero y que el dinero es muy difícil de alcanzar.
Y yo siento que esto viene de ambos padres porque ambos tuvieron sus problemas financieros, sobre todo mi mamá en todo ese recorrido, mi papá tuvo empresa y también pues por malas decisiones le tocó salir de ella, entonces como que ambos han tenido tanto esfuerzo para conseguir ese dinero que obviamente en sus mentes es como que hay que esforzarse mucho y pasarla muy mal para poder ganar dinero. Y eso también me llevó a que a mí me cuesta muchísimo ponerle valor a mi trabajo o a mis cosas. Como que siempre que voy a poner el valor de lo que yo siento, es como, no, creo que estoy poniendo mucho valor. Y hasta la gente me dice, no, está súper barato. Y para mí es como, no, estoy cobrando de más. O sea, no soy capaz de ponerle valor a las cosas por esos patrones de dinero que es que tengo que pasarla mal para ganar dinero. Otra de las lealtades que descubrí, esta sobre todo con mi mamá, era que yo podía hacerlo todo sola, que yo no necesitaba ayuda, que yo estaba bien solita y que yo era capaz y a mí déjenme sola que yo puedo. Y la verdad es que es un mandato que tuve que trabajar muchísimo, que dolió muchísimo porque adicional a eso, yo recuerdo que una frase de mi mamá era que si tú lloras es porque el problema se te salió de las manos. Entonces, claro, eso mostraba debilidad y yo no podía decepcionar a mi mamá siendo débil. Entonces para mí era súper complejo llorar, me guardaba mucho las cosas, pero yo soy una persona súper sensible, entonces como que estaba en choque lo que soy con lo que debía ser, porque yo soy, como te dije, soy súper llorona. Entonces era como tener esa dualidad ahí, como ¿qué hago? O sea, quiero llorar, pero no puedo ser débil. Y entonces cuando empecé a trabajar ese mandato me di cuenta que es que en realidad a mí llorar me drena. O sea, si yo estoy muy feliz lloro, pero si también estoy muy triste lloro. O sea, como que para mí es la manera de expresar ese sentimiento. Y entonces inclusive yo recuerdo que tuve una conversación con mi mamá y le dije, pero mamá, llorar no es de débiles. O sea, el hecho de que tú te sientes a llorar, a sacarlo, te drena más que si tú te quedas con eso y esa emoción se va quedando como si fuéramos... supongamos que tenemos un tubito en el que tú lo vas llenando de piedras y esas piedras son esas emociones que no gestionaste y entonces tú le echas agua por el tubito y no puede pasar porque hay piedras. Así siento que somos nosotros somos ese tubito, ese canal de energía, que si estamos llenitos de piedritas, de emociones que no gestionamos, el agua, o sea, la energía no puede fluir. Entonces tuve muchas conversaciones con mi mamá sobre eso porque me di cuenta que era un mandato en el que yo no me permitía ser vulnerable. O sea, ¿cómo hizo mi mamá que la pasó tan mal? Y ella sí que no lloraba y yo llorando por una bobada, lo que clasificamos como bobadas. Nada es bobada. O en una tontería. No lo es, porque es que para cada uno de nosotros lo que para uno puede ser una tontería, para otro no. Todos tenemos una perspectiva diferente sobre cada situación. Pero entonces con respecto a eso me di cuenta que no podía con todo sola, para nada, que me encanta tener gente que me ayude, gente que me soporte. Es súper importante tener a tu lado ese círculo de energía vital, ese círculo de personas que te ayuda, que te apoya, que en esos momentos donde tú crees que no puedes más, ellos te dicen sí puedes dar más. Otra que tenía súper marcada, que creo que te la comenté en algún episodio pasado, era la de salvar a los demás. Y siento que eso también viene de mi mamá, como te dije, ese era su mandato, de que tenía que salvar a los demás, entonces yo me convertía en esa salvadora. Inclusive me pasó mucho con mi mamá porque había situaciones en las que yo veía que la pisoteaban o como que hacían una injusticia hacia ella y yo me frustraba muchísimo porque yo decía, pero es que es injusto, ¿cómo le van a hacer eso a mi mamá? Yo la tengo que salvar. Entonces me daba muchísima rabia todas esas injusticias, inclusive yo terminaba peleando con mi mamá para que no se dejara hacer esas injusticias y así fue por muchos años, pero entonces después yo llegué a la conclusión de que no, un momento, o sea, cada uno es responsable de su vida y como dice esa frase, no hay peor ciego que el que no quiere ver y este era el caso. O sea, yo por más que le dijera a mi mamá, por más que peleara por mi mamá, si ella no se daba su lugar, si ella no ponía un límite, no podía ponerlo yo. Eso le toca a cada persona. Entonces ahí entendí que de nada servía desgastarme, drenar mi energía por tratar de salvar a otra persona cuando esa persona ni siquiera quiere ser salvada. Yo estoy de acuerdo con que nos ayudemos entre todos, pero da tu ayuda cuando te la pidan, porque si no te la piden realmente es muy complicado uno quedarse ahí drenándose por otra persona que ni siquiera le importa. Otra lealtad que también tenía era quedarme donde no quería, porque si me iba era un fracaso.
Eso me pasó en muchísimas situaciones en las que yo como que yo sentía que ahí ya no había como nada, inclusive en relaciones de amistades o de pareja, sentía que ya no había como nada, pero no me iba por miedo. Primero porque entonces sería un fracaso. Segundo porque nadie más me querría, porque eso era otra cosa. Era esa falta de autoestima que no había notado en mí y que todavía la sigo trabajando porque es algo que todavía está dentro de mí, aunque ya no con ese exceso pues, pero sí todavía a veces cuesta, pero ya cada vez el amor propio es más grande porque puse ese límite. Otra de las lealtades que también descubrí es que el tiempo no alcanza. Todo el tiempo, esa es la frase estrella de muchísimas personas de que no tengo tiempo, no me alcanza el tiempo. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Como que en su mente, y también me pasaba a mí, en mi mente yo era como que, bueno, si estoy ocupada todo el tiempo, eso significa que estoy siendo productiva. Entonces nunca tenía tiempo para nada. Cuando en realidad eran puras excusas, claro que sí hay tiempo para todo, pero el asunto es qué priorizamos. Porque muchas veces decimos que no tenemos tiempo, pero en realidad es que no priorizamos eso, pero sí priorizamos otra cosa. Entonces no tengo tiempo para salir de fiesta, pero sí tengo tiempo para verme una serie. O sea, está es en lo que priorizamos. No es realmente que no tengamos tiempo, es cuestión de prioridades. Y por ejemplo, he notado mucho que a mi alrededor hay muchas personas que todo el tiempo dicen que no tienen tiempo, pero que en realidad uno sabe que sí, pero que se mantienen ocupadas, tienen que estar ocupadas. Y para mí lo único que pasa detrás de eso es que no quieren estar presentes, hay algo en su realidad que no les gusta y quieren mantener distraídos todo el tiempo. Por lo menos eso es lo que he podido identificar en mi entorno, como te digo, habrán miles de razones. Hay momentos en los que, claro, quizás yo no tengo tiempo o quizás esa persona no tiene tiempo y es comprensible, pero cada día, los 365 días del año, no, ahí hay algo ya más allá, ahí hay algo que cuestionarse, qué hay detrás de eso. Y es que uno piensa que no tener tiempo es productivo, pues yo realmente hoy en día considero que es todo lo contrario. Otro patrón que descubrí que tenía era el de yo tengo que ser exitosa porque si no soy una decepción tanto para mi familia como para mí misma. Me ponía siempre esa carga encima de que yo tengo que ser exitosa, yo tengo que serlo como sea para poder hacerlos orgullosos, hacer orgullosa a todo el mundo a mi alrededor. Y la verdad es que no sabía que estaba poniendo una carga tan pesada en mis hombros que eso me llevó a una depresión. Yo no sabía lo que era la depresión y en el 2020 me llega esa depresión que me duró aproximadamente 3 meses. O sea, si en 3 meses esa depresión fue tan compleja para mí, no me imagino las personas que sufren esta condición. Siento que cada vez que uno atraviesa algo que desconocía, uno se vuelve más empático con eso. Es decir, si por ejemplo uno trabaja siendo mesero, camarero, se vuelve más empático cuando ya no lo es, porque uno sabe lo que cuesta, uno sabe lo que es ser camarero, lo que es estar parado más de 8 horas y muchas cosas más como que uno va comprendiendo. Y eso me pasó con la depresión. Yo antes pensaba que la depresión era un tema pues como que era solo mental y vayan a terapia y ya. Pero cuando me pasó a mí, descubrí que efectivamente no, o sea, ni tu cuerpo ni tu mente están donde deben estar. Y de verdad mis respetos para esas personas que tienen esa condición y ojalá busquen toda la ayuda del mundo, porque a veces uno se mete tanto en uno mismo que no se atreve a decirle a otras personas como, hey, estoy mal, necesito de tu ayuda. Qué rico uno poder tener a su alrededor ese círculo de personas, de esa red de apoyo vital, donde uno pueda manifestar lo que siente. Porque digamos en ese momento la única a la que yo le podía manifestar era mi mamá. Y esto sucedió por ese mandato mismo, por el mandato de que yo tenía que ser exitosa, que yo, mejor dicho, tenía que abarcar 10 cosas al mismo tiempo, porque es que yo tenía que ser productiva. Yo, como te dije, hasta ese momento no era capaz de sentarme a descansar, sentía que yo era una perezosa, una vaga, cuando en realidad lo que la procrastinación es, en mi percepción, es puro miedo. Y entonces esos fueron más o menos las lealtades invisibles que recuerdo y ahí empezó mi camino de poner límites. A mí me costó mucho poner límites por el qué dirán, ese famoso qué dirán
que muchas veces, claro, por ejemplo, como en este proyecto, 2 años después decidí ejecutarlo porque qué vergüenza de mis amigos, qué vergüenza de mi familia, qué vergüenza de mis hermanos, qué pensarán, vergüenza de nada. Cuando empecé este proyecto, la vergüenza curiosamente se esfumó, pero porque lo empecé a ejecutar. Uno se crea en la cabeza todos esos escenarios de que, uy, no, qué vergüenza, qué van a decir. No, para nada. Antes todo lo que recibí fueron mensajes de apoyo, de amor, de que esto era lo mío, o sea, que hasta yo me impresioné. Entonces, miedo al que dirán, ahora ya menos. Pero realmente yo siento que uno siempre tiene ese miedo al que dirán antes de accionar. Pero eso para mí estuvo muy marcado. Y por ejemplo, yo siento que en Latinoamérica también está muy marcado que el decir que no es como sinónimo de mala persona. O sea, como que acá culturalmente, es lo que he podido notar yo, como que deberíamos decir que sí, aunque no nos guste o aunque no queramos. Y es que la primera vez que yo puse límites, prácticamente sentí que algo se quebró dentro de mí. Por ejemplo, me pasó con la puntualidad. Para mí la puntualidad es muy importante y yo digo hasta 10 minutos máximos hasta 10 minutos máximo que una persona se demore en llegar, lo acepto, pero ya 1 hora o más me parece una falta de respeto. Y yo recuerdo que siempre tenía muchas discusiones por la impuntualidad, hasta que llegó un día en el que dije, no, ¿cómo así? Es que el límite me lo pongo yo, el límite no se lo pongo a la otra persona, el límite te lo pones tú. Y eso fue lo que hice. En ese momento dije, no, mi límite es hasta acá, mi límite son 10 minutos y de ahí no paso. ¿Y qué hago? Me voy. Pero no me quedo alegando o peleando con esa persona, ¿por qué no estás a tiempo? ¿Por qué? No, simplemente me voy. Y eso es algo que me encantó porque yo siempre pensé que los límites uno se los ponía a la otra persona. No, los límites te los pones es a ti mismo. Pero no, después de que yo decido ponerle ese límite a la puntualidad, empieza un torbellino de culpa impresionante. Sentía como esa presión en el pecho de ser mala persona, de que, no, yo debía haberme quedado esperándolo horas, sabiendo que en realidad no debía, pero en mi mente estaba el mandato de que sí, yo tenía que esperar hasta que esa persona quisiera llegar. Menos mal, después me di cuenta de que para nada es así. Y es que para mí ponerte límites es priorizarte. Es poner primero tu paz mental, tu energía, cultivarte. A mí el poner límites me cerró muchas puertas, pero siento que cerró las puertas correctas y me abrió también las puertas correctas hacia mí misma, hacia mi paz mental y también hacia ese amor propio, porque es que muchas veces hagamos de cuenta que yo tengo 2 vasos de agua y los dos están llenos de agua hasta la mitad. Y si yo empiezo a echar toda mi agua hacia el vaso, me quedo sin agua yo, o sea, me quedo sin poner límites y me quedo sin amor propio. Y eso no lo podemos hacer. Por el bien de nosotros mismos, no es lo que deberíamos hacer. Y me acuerdo mucho de un meme que vi una vez en redes sociales en el que ella, una pareja de novios, ella le dice a él, tú me hiciste mucho daño, y él le responde, yo te hice todo el daño que te dejaste hacer. Y es totalmente cierto, o sea, ¿hasta cuándo nosotros vamos a permitir estar en un lugar donde no nos merecemos estar? Y yo me hacía mucho la pregunta y quiero hacértela a ti en este momento de qué límites estás dejando de poner por miedo a perder a alguien. Para mí es mejor cultivarse, es mejor amarse a uno mismo que estar tratando de tener a todo el mundo contento. Nunca vas a tener a todo el mundo contento. Habrá gente que resuene contigo, habrá gente que no, pero mientras tú no te pierdas a ti, es lo que importa. Porque es que me ha pasado muchas veces que yo decía a muchas cosas que sí, pero que sentía que una parte de mí se rompía. Yo no quería, ¿y por qué hay que hacerlo cuando no queremos? También quiero preguntarte qué te dijeron sobre lo que es una buena persona o lo que una buena persona debería aguantarse. Y también, ¿a quién le estás siendo leal sin darte cuenta? Entonces el mensaje que quiero dejarte aquí hoy es que tal vez a ti también te cuesta poner límites. Tal vez te enseñaron que amar es ceder, callar y aguantarse. Y por eso cada vez que intentas elegir te llega la culpa. Pero escucha esto, a veces creemos que poner límites es alejarnos, cuando en mi percepción poner límites es la manera más honesta de quedarnos. Y no solo quedarnos en esas relaciones, sino quedarnos con nosotros mismos, con nuestra voz, con nuestra paz mental. Y no se trata de dejar de amar a los que nos enseñaron sin saber. Se trata de dejar de ponerte en último lugar para seguir sosteniendo vínculos que te duelen en silencio. Romper con una lealtad invisible no es traición,
es elegirte con conciencia. Es como decir te amo, pero me elijo. Y si hoy te cuesta poner ese límite que necesitas, si te sientes sola o solo en ese proceso, déjame decirte que no estás haciendo nada mal. Estás aprendiendo a darte el lugar que siempre mereciste. Y es en ese pequeño acto de honestidad contigo donde surge un amor tranquilo, un amor sereno. Te lo dice una persona que lo ha experimentado y que le ha tocado pasar por cosas que no quería pasar para llegar a este punto, pero que merece mucho la pena. Y es de esos amores que no necesitan gritarse, que tú no necesitas decirle a todo el mundo que te amas, pero que se siente en cada decisión que tomas para no dejarte atrás. Así que bueno, esto era lo que tenía para compartirte en este cuarto episodio. Te agradezco mucho que estés acá, te leo en los comentarios qué tal te pareció. Cuéntame también cuáles han sido tus lealtades invisibles y cuáles son esos límites que quizás no has puesto que deberías empezar a hacerlo. Y quiero que lo hagas porque eso va a ser una retroalimentación conjunta. Quizás cuando tú escribas un comentario de algo, puede ser que yo recuerde que todavía tengo eso que trabajar y que no lo recuerdo. Así que te agradezco por estar aquí una vez más y nos vemos en el próximo episodio para contarte muchas más catacurrencias. Chao, chao.